Buenas tardes, comenzamos hoy la segunda parte de nuestra pequeña introducción a la filosofía. ¿Se acuerdan que hemos dedicado ya varios videos a intentar analizar cuál era la figura y el rol del filósofo en la filosofía antigua? Pues hoy nos toca, en la segunda parte, intentar ver cómo este rol del filósofo y esta figura del filósofo se modifican en el momento de la Edad Media. Y eso, de cierta manera, se va a cristalizar dentro de un problema muy importante que surgió a comienzos del siglo XX, sobre todo en Francia, pero también de manera más general en Europa, a raíz de una polémica entre varios intelectuales acerca de la dificultad de pensar la posibilidad de la existencia de una filosofía propiamente cristiana. Esta polémica venía en realidad de la encíclica Aeterni Patris del 4 de agosto de 1879, redactada por el Papa León XIII, en la cual, pues justamente aparece de manera explícita la expresión de filosofía cristiana, entre comillas, para designar en este caso al pensamiento de Santo Tomás. Y la polémica en realidad podría parecer relativamente simple. Dado el vínculo que hemos establecido entre la civilización griega, por ejemplo, se acordarán de todo lo que hemos dicho acerca del concepto de cosmos, pues dado el vínculo que hemos establecido entre esta civilización griega y la filosofía, pues se plantea la dificultad de qué tanto podemos imaginar exportar algo como la filosofía fuera de esta civilización griega que la ha determinado desde siempre en gran parte. Bien podemos imaginar de manera muy fácil que exista una teología cristiana. También podemos imaginar de manera muy fácil que pueda existir un pensamiento cristiano. Pero ¿qué tanto puede realmente existir propiamente una filosofía cristiana? Pues si ven que es de cierta manera un problema parecido a aquel de la existencia o no de una filosofía oriental o de la existencia o no de una filosofía andina. Si ven que en ambos casos nadie cuestiona el hecho que exista un pensamiento oriental o un pensamiento andino, pero toda la dificultad yace en el hecho de saber si es que realmente puede existir algo como una filosofía oriental o una filosofía andina, y ya no simplemente un pensamiento. Y en el caso de la filosofía, pues puesto que hemos visto y que hemos señalado con la figura de Sócrates de manera abundante el vínculo que existía de manera casi necesaria entre la filosofía y la razón, pues también deberemos preguntarnos cómo hacer filosofía en un mundo medieval dentro del cual de repente y de manera cada vez más rápida la fe, tal vez más que la razón, va a ocupar un papel central. Y obviamente este desplazamiento de la filosofía o el clonaje de la filosofía dentro de un mundo que le era a priori extranjero, pues como bien podemos imaginar, solo fue posible a condición de cambios radicales, de cambios muy importantes, dentro del mismo concepto de filosofía, dentro del mismo gesto de la filosofía, y sobre todo gracias a la reinterpretación de muchos conceptos griegos a la luz de las nuevas concepciones que surgieron a raíz de la revelación cristiana. Por esta razón, pues vamos a intentar ver que varios conceptos de la filosofía griega se mantienen dentro del mundo medieval, pero que en realidad cambian radicalmente de sentido. Tal como habíamos hecho para la introducción a la filosofía antigua, pues es necesario primero entender la ruptura de la civilización bíblica con la civilización griega en lo que se refiere a la manera de habitar el mundo.
Eso es absolutamente necesario para llegar a entender más tarde en qué medida esta nueva manera de habitar el mundo también va a modificar la figura del filósofo y el papel de la filosofía. Y a diferencia de la civilización griega, el mundo bíblico conoce el concepto de creación, lo que modifica radicalmente la manera según la cual habitamos el mundo. Por una razón muy simple. Si hay creación, si es que creemos que el mundo surgió a raíz de una creación, pues entonces de manera necesaria Dios permanece de cierta manera fuera del mundo, lo que modifica radicalmente su estatuto en el pensamiento y también en la vida de los seres humanos. Si ustedes son creyentes católicos o incluso de manera más general creyentes bíblicos, pues para ustedes Dios no está en el mundo de la misma manera que los dioses politeístas griegos se encontraban dentro del cosmos. En el mundo bíblico no existe algún lugar del mundo en el cual uno se pueda encontrar con Dios. Y obviamente, si Dios está fuera del mundo, a diferencia de los dioses interiores al cosmos en la civilización griega, pues si es que de repente en el mundo bíblico Dios se encuentra fuera del mundo, de la misma manera que toda creación se encuentra por fuera de su creador, pues si Dios está fuera del mundo, entendemos que el mundo ya no va a gozar de manera directa de los valores divinos. A diferencia de lo que sucedía en la civilización griega, con esta idea que como el cosmos es la casa de los dioses, el cosmos está ordenado según los valores divinos, pues en el mundo bíblico, dado que Dios está fuera del mundo, pues el mundo de por sí ya no encarna directamente a los valores divinos. Y de hecho, podemos notar de manera inmediata cómo en el mundo cristiano, por ejemplo, porque vamos a hablar básicamente de pues en el mundo cristiano los valores no se encuentran dentro del mundo. Y de hecho, por esta razón, bien decimos todos que son valores sobrenaturales. En el mundo bíblico existe una diferencia radical entre el ser de las cosas y su deber ser. El mundo ya no refleja el bien, ya no refleja directamente lo bello y ya no refleja directamente lo verdadero. Entonces, en un primer punto, quisiera retomar algunos de los puntos que habíamos dicho acerca del cosmos para que podamos ver de repente cómo se modifican en la civilización bíblica cuando pasamos de repente del cosmos al mundo o del cosmos al mundus, para decirlo en latín. Entonces vamos a retomar algunos de los puntos que habíamos analizado acerca del cosmos para poder entender cómo y por qué razón cada uno de estos puntos se ve radicalmente modificado. Podemos comenzar entonces oponiendo lo que era la ética del cosmos a la moral del mundo. Entonces, comencemos por entender este paso de la ética a la moral. A diferencia del cosmos, el mundo no es de por sí bueno. Tal como suelen decir los filósofos, el mundo es axiológicamente neutro. ¿Qué significa esto de un mundo axiológicamente neutro? Pues significa simplemente que el orden físico del mundo no refleja el orden moral. Por esta razón, la naturaleza en el mundo, a diferencia de lo que sucedía en el cosmos, pues la naturaleza en el mundo no se debe evaluar según las categorías de bien o de mal, simplemente porque la naturaleza es de por sí neutra, o es como mínimo de por sí moralmente neutra. Cuando un león mata a una cebra, pues no es algo ni bueno ni malo. Simplemente es lo que es. Y todos bien entendemos que
el querer evaluar el hecho que un león mate a una cebra a la luz del bien o del mal, es decir, a la luz de categorías morales, sea, en el mundo bíblico como mínimo, algo absolutamente absurdo. Las cosas en el mundo físico simplemente son lo que son, sin que esto remita a ningún tipo de bien y tampoco a ningún tipo de mal. Por ejemplo, el hecho que haya un terremoto en tal o tal parte del mundo, pues no significa absolutamente nada acerca de la bondad o de la maldad de las poblaciones de este lugar que padeció el terremoto. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el mundo griego, en el cosmos, pues cada vez que sucedía alguna catástrofe natural, de cierta manera era también una señal de los dioses, una señal que los seres humanos no respetaron las reglas de la ética, no respetaron el hecho de mantenerse cada uno en su lugar en el cosmos y que a través de las catástrofes naturales los dioses castigaban a los seres humanos. Pues de repente, al desvincular el mundo del ser y el mundo del deber ser, o por decirlo con palabras más simples, por desvincular el mundo de la física del mundo de la moral, pues de repente en el mundo bíblico el estado del mundo, el estado de la naturaleza, no refleja absolutamente nada de la moral o de la inmoralidad de las personas que padecen ciertos acontecimientos naturales. De hecho, tal como las personas del mundo bíblico bien saben, un tsunami pues mata tanto a los santos como a los asesinos, sin absolutamente operar ningún tipo de distinción en cuanto a sus cualidades morales. Vemos entonces esta ruptura fundamental entre el cosmos y el mundo, que consiste en que de repente la naturaleza, por la exterioridad del Dios, ya no distingue entre las categorías morales. De la misma manera, si ustedes algún día padecen algún tipo de accidente de auto, pues eso en ningún caso significaría que Dios les estaba castigando. Y de manera contraria, si es que tienen mucho éxito, por ejemplo, en un examen, pues tampoco significa que Dios les quiere de manera particular, que Dios les presta una atención relativamente singular. Lo que sucede en el mundo, a diferencia de lo que sucedía en el cosmos, lo que sucede en el mundo no refleja absolutamente ningún orden moral. Y de hecho verán que en el catolicismo, pues si ustedes son pobres, no es porque Dios no les quiere, no es porque Dios no les ama. De la misma manera, si una mujer tiene a un niño discapacitado, pues no es porque esta mujer hizo algo malo. Lo que solía ser en muchas ocasiones el caso en las civilizaciones prebíblicas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que en las civilizaciones prebíblicas, cuando una mujer tenía a un niño discapacitado o tenía, por ejemplo, a gemelos, pues siempre la totalidad de la sociedad lanzaba sobre ella cierto tipo de sospecha. Y cierto tipo de sospecha que podía ir hasta la misma muerte, el mismo linchamiento o el mismo asesinato de esta mujer. Siempre con esta misma lógica del cosmos, según la cual, si esta mujer tiene un niño discapacitado, orden de la física, es porque probablemente algo malo hizo en el orden moral. Pues normalmente el mundo bíblico debería distinguir esos dos campos, el campo del ser y el campo del deber ser. Una cosa es el orden físico de las cosas tales como son, otra cosa es el orden moral de las cosas tal como deberían ser. Así bien vemos que con el mundo, al pasar del cosmos al mundo, pues de repente el bien ya no se encuentra en el mundo.
El bien no se debe buscar dentro del orden de las cosas, por lo que el verdadero cristiano siempre debería distinguir el orden físico del orden moral. Digo, el verdadero cristiano debería hacerlo porque en realidad hoy en día no todos lo hacen por todo el peso de las religiones precristianas que incluso los cristianos llevan sobre sus hombros, y normalmente, como mínimo, los cristianos deberían haberse liberado de este vínculo entre mundo físico y mundo moral. Aprovecho para señalarles que no es siempre el caso. Por ejemplo, había escuchado de un pastor que después de los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas en Estados Unidos, contaba que ese atentado se había dado en la ciudad de Nueva York porque por primera vez en muchísimos años se había producido más pornografía en la costa este que en la costa oeste. Pues si ven que esto sería el típico caso en el cual alguien pensaría de manera cosmológica, en el sentido griego de la palabra, con esta idea que si el atentado se dio específicamente en este lugar geográfico, es porque refleja algún castigo moral. Pues los cristianos deberían haber separado radicalmente el mundo del ser del mundo del deber ser. Para el mundo bíblico, a diferencia de lo que sucede en el cosmos, Dios no castiga ni tampoco recompensa en este mundo, sino que lo hace en otro mundo. Y vean cómo con eso cambia radicalmente el problema de la ética al pasar del concepto de ética al concepto de moral. Todos bien podemos entender que con el paso del cosmos al mundus, el problema moral ya no va a ser exactamente el mismo problema que lo que era el problema ético en Grecia. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en Grecia, dado que el cosmos está ordenado según las reglas del bien, pues simplemente el comportamiento ético consistía en seguir las reglas del bien que nos impone el cosmos y por lo tanto que cada uno ocupe el lugar que le ha destinado el cosmos y que nadie intente ser más que ese lugar, que nadie intente salir de este lugar al cual nos ha asignado el cosmos. Pues en la civilización bíblica, dado que el bien no se encuentra en el mundo, dado que el orden de la naturaleza no es ni bueno ni malo, pues de repente va a surgir esta idea según la cual nosotros, seres humanos, somos los responsables de traer el bien al mundo. Es decir, nosotros vamos a tener que modificar el mundo a la luz de algo que no se encuentra en el mundo y que es justamente el bien. Por lo que, a diferencia de lo que sucedía en la civilización griega, pues de repente el bien ya no está simplemente dado dentro del mismo orden del cosmos, sino que de repente el bien nosotros debemos hacerlo. Nosotros debemos tomar los valores sobrenaturales del bien y traerlos al mundo de la naturaleza o al mundo de la física. Entonces, si ven que, de cierta manera, la vida cristiana ya no consiste en respetar el orden del cosmos, ni tampoco respetar el orden del mundo, sino que nos lanza un desafío mucho más importante, un desafío mucho más difícil, que consiste, al contrario, al modificar el mundo para que sea bueno. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado del cosmos, habíamos dicho que la actividad fundamental del ser humano consistía en dejar que el cosmos sea lo que es, porque ya es de por sí bueno, y que por lo tanto el valor más importante de los ciudadanos griegos era la contemplación del mundo. Pues ven que de repente,
cuando el mundo ya no está habitado de por sí por el bien, ya no vamos a tener simplemente que contemplarlo, sino que vamos a tener que modificarlo para transformar al mundo en algo que sea bueno. Por lo que ven en este caso, y bien se imaginan el gran impacto que va a tener sobre la filosofía, pues esta idea según la cual la moral no es exactamente la ética. Bien sé que de manera etimológica, la ética viene del griego ethos, que significa comportamiento, y la moral viene del latín morales, que también significa costumbres o comportamiento de un pueblo. Por lo que en algunos textos, o como mínimo en el discurso común, en el lenguaje común, solemos utilizar de manera casi indiferenciada la palabra moral y la palabra ética. Pero en realidad, tal como vemos con este salto del cosmos al mundus, la ética y la moral no son exactamente la misma cosa, puesto que en última instancia remiten a dos maneras muy diferentes de habitar el mundo y por lo tanto remiten también a dos maneras muy diferentes de relacionarse con los otros seres humanos, con los animales no humanos, con el medio ambiente e incluso a relacionarse con uno mismo. Este salto del cosmos al mundus también tiene consecuencias en lo que se refiere al campo de lo político. A partir del momento en el cual el mundo, a diferencia del cosmos, ya no está directamente ordenado según los valores divinos, pues la consecuencia lógica de esto va a ser que nadie nace en un lugar en el cual se debe quedar. Nadie nace realmente con una función que cumplir dentro del orden cósmico. Y por lo tanto, pues bien entendemos que en el campo de la política nadie nace para mandar y tampoco nadie nace para obedecer. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en un texto de Aristóteles se señalaba que, puesto que hay un orden cósmico, hay personas que nacen para ser esclavos y hay personas que nacen para mandarles? Y que lo mejor que podía sucederle a un esclavo, pues era encontrar a un buen maestro para el cual iba a poder ser un buen esclavo. Pues si ven que al pasar del cosmos al mundo, de repente se rompe esta lógica según la cual nací dentro de esta familia para cumplir cierto tipo de función. Nadie nace para ser esclavo, uno nace en una familia de esclavos por razones contingentes, pero ya no porque el cosmos quiso hacerme nacer ahí para que yo pueda cumplir una buena función de esclavo. Por lo tanto, ven en el campo político el giro drástico que se va a dar con esta idea según la cual todos nacemos de cierta manera ontológicamente vírgenes. Nadie nace para ser profesor, para ser esclavo. Una mujer tampoco nace para ser madre, etcétera, etcétera. Y ven que esto paradójicamente abre la misma posibilidad de pensar las democracias modernas. Probablemente, históricamente, no sea completamente el azar que los países que son grandes democracias hoy en día, obviamente, que son grandes democracias imperfectas, pero como la democracia es de por sí un sistema imperfecto, no importa que sean democracias imperfectas. Pues ven que hoy las grandes democracias que existen hoy, casi todas, o como mínimo muchas de ellas, pasaron en algún momento de su historia por el mundo bíblico. Justamente porque es este mundo bíblico que permite normalmente romper con las jerarquías naturales, con las jerarquías que imponía el cosmos. O como mínimo es este mundo bíblico que nos va a decir que las diferencias naturales que existen, que todo el mundo reconoce, no pueden servir
para justificar diferencias morales entre los individuos. No porque nací en una familia real significa que deba mandar. Nací en una familia real por los azares de la genética. Pero frente a Dios, todos somos absolutamente iguales. Todos somos sus mismas criaturas o todos somos sus criaturas de la misma manera. Si ven que de repente Dios es tan trascendente, Dios es tan lejano, que las pequeñas diferencias que puedan existir entre cada uno de nosotros y que de hecho existen, para un ser que nos está observando desde una posición infinita, pues de cierta manera esas pequeñas diferencias son casi inexistentes o son como mínimo moralmente irrelevantes. Por decirlo en pocas palabras, pues en el mundo bíblico nacemos vírgenes de papeles y de roles. Nacemos al mismo nivel ontológico. Y es la construcción de nuestras vidas que va a poder justificar que ciertas diferencias se puedan establecer entre nosotros. Por esta razón, en el mundo bíblico, pues a diferencia de lo que pasaba en Grecia, pues nadie nace esclavo para ser esclavo. Nadie nace pobre para ser pobre, para poder cumplir con su esencia de esclavo o con su esencia de pobre. Porque no nazco, de hecho, esclavo para serlo. De hecho, no nazco para ser absolutamente nada. Nazco simplemente por los azares de la historia y por los azares de la genética. Por este motivo, de repente, y a diferencia de lo que sucedía en Grecia, pues podemos entender que el pobre pueda desear salir de la pobreza. Porque el hecho que haya nacido en una familia pobre es el hecho del azar de la genética y no el hecho directamente de la voluntad divina. Y el bien ya no se encuentra en el hecho de respetar una posición, en este caso, de respetar su posición de pobre, sino que como el bien es de repente algo sobrenatural, pues bien podemos también imaginar que yo quiera ir más allá de mi simple naturaleza, más allá del simple lugar en el cual he nacido. Bien sé lo que muchos de ustedes deben estar pensando ahora. Y antes que me hagan la objeción, pues bien sé que se me podría cuestionar este punto de manera histórica. Y me imagino que muchos de ustedes podrían decirme, y de hecho me lo dirían con toda la razón del mundo, que la realidad histórica del cristianismo fue más bien aquella de la monarquía absoluta, de la discriminación y también de la violencia sistemática hacia ciertos pueblos. De hecho, ustedes en América Latina lo saben más que nadie y lo saben mejor que nadie. Este es un punto absolutamente cierto y no pretendo negarlo. De hecho, sería ridículo negarlo. Sería ridículo negar evidencias históricas. Pero también no debemos olvidar que los procesos históricos toman siglos para ponerse en marcha. Y una ruptura conceptual tan importante como el paso del cosmos al mundus, pues obviamente ha necesitado siglos para que se pueda realmente encarnar en nuestros sistemas políticos o en nuestras realidades sociales. Todos bien entendemos que necesitamos siglos para que una ruptura en las ideas se pueda encarnar en la realidad. Y esto, para ser honesto, no es únicamente el caso del mismo cristianismo o del mundo bíblico. Por ejemplo, no olviden que cuando la Revolución Francesa declara a los derechos humanos en agosto de 1789, pues todavía estos revolucionarios aceptan la esclavitud dentro de ciertas colonias francesas. Por lo que obviamente incluso esta idea de derechos humanos, por mucho que haya sido un giro conceptual muy importante y un acontecimiento político, pues también necesitó siglos para
poder ponerse en marcha. Pero sin embargo, a pesar de esta distancia de tiempo, de esta ruptura temporal entre un giro conceptual y su aplicación en el orden político y en el orden social, pues no podemos dejar de notar que uno de los fundamentos intelectuales de las democracias, como mínimo de las democracias modernas, pues es justamente la ruptura con el orden cósmico. Es la separación entre el ser y el deber ser, ya que sin esta ruptura difícilmente hubiéramos podido imaginar una salida de la lógica aristocrática y cosmológica griega. De hecho, se acordarán que, si bien la palabra democracia es una palabra griega, pues cuando en Grecia se hablaba de democracia, la misma democracia estaba limitada a ciertos ciudadanos. La misma democracia estaba limitada a ciertas personas que cumplían con características muy específicas. Si bien es cierto que hoy en día también existen condiciones para poder formar parte de las democracias, de los votantes, por ejemplo, pues ven que nuestras sociedades tienen una dificultad cada vez más importante de poder justificar, por ejemplo, por qué se votaría a los 18 años y no a los 16. O por qué no los ciudadanos extranjeros que habitan cierto territorio no podrían votar en las elecciones de este país. Y me imagino que hoy en día a nadie se le ocurriría decir que las mujeres no deben votar. Por lo que ven que, a diferencia de lo que sucedía en la democracia griega, pues en las democracias modernas, de repente como mínimo se plantea la opción de tal vez todos debamos votar. ¿Y por qué todos podemos votar? Pues simplemente porque nadie nació para tomar decisiones para el país, nadie nació para ser un votante y nadie nació para no serlo. Por lo que ven que este mismo giro del cosmos al mundo también conlleva toda una nueva política que simplemente viene del hecho que no nacemos en un lugar preciso con el objetivo de cumplir cierta función que nos ha otorgado el cosmos, sino que nacemos en un lugar preciso por los azares de la historia y de la genética, por lo que este lugar en el cual nacemos no dice absolutamente nada de nosotros. El giro del cosmos al mundo, como era de esperar, también afecta de manera fuerte al campo de la estética. Miren un punto importante. En la Edad Media, que es en gran parte el momento del giro entre Grecia y el mundo bíblico, pues en la Edad Media, de repente, la estética cambia de manera drástica, la estética cambia de manera radical. Incluso nosotros, como público de estas obras de arte, pues bien nos damos cuenta que en el momento medieval ya no vemos a las grandes estatuas griegas con sus hombres y con sus mujeres perfectas, con sus mujeres voluptuosas y con sus dioses que cada uno de ellos casi goza de un cuerpo, de una perfección corporal absolutamente increíble. Bien sentimos que en el momento medieval de la historia del arte, pues de repente entramos justamente dentro de otro mundo. Saltamos del cosmos al mundo también en el campo de la estética. Intentemos entender por qué razón se dan esos grandes giros también estéticos. Pues con el paso del cosmos al mundo, la belleza tampoco ya no está directamente en el mundo, puesto que Dios no se encuentra en el mundo. Por lo que obviamente, a diferencia de lo que sucedía en el cosmos, el artista medieval ya no puede contentarse simplemente con el hecho de copiar a la naturaleza. Ya no la puede copiar simplemente porque la naturaleza ya no es bella de por sí.
por lo que necesariamente el papel del artista también debe modificarse. Ya no puede simplemente intentar, tal como hacía en Grecia, reproducir la belleza del cosmos, puesto que el mundo no goza de la belleza del cosmos. Y eso es algo que, aunque no lo podamos conceptualizar de manera extremadamente profunda a veces, es algo que todos sentimos y que todos experimentamos. Miren cómo de repente la estética deja de ser una estética realista. Verán que los artistas cristianos ya no copian simplemente a la realidad, sino intentan mostrar algo más que lo que nos da a ver la realidad. Habrán visto, por ejemplo, algo extraño en una categoría estética que no conocía Grecia, que es el caso de los íconos. Me imagino que todos habrán notado que los íconos cristianos son feos, o que, como mínimo, no se dan como objetivo representar algún tipo de belleza. No apuntan hacia la belleza tal como las obras de arte apuntaban hacia la belleza en Grecia. En los íconos cristianos, por ejemplo, pueden ver de vez en cuando que las mismas proporciones no están respetadas. Pueden ver, por ejemplo, personajes con manos demasiadas grandes. Pueden ver personajes con rostros asimétricos. Pueden ver personajes con cuerpos que de repente parecen extremadamente débiles, etcétera, etcétera. Lo que en muy pocas ocasiones, por no decir nunca, hubiéramos visto en el mundo griego. Pero lo importante señalar es que todas esas disproporciones, todas esas cosas que ya no nos aparecen en tanto que bellas, no son errores de los artistas que pintaban. Es en realidad algo absolutamente voluntario. No vayan a pensar que esos artistas medievales eran artistas malos. En realidad, esas disproporciones las pintan de manera voluntaria. ¿Pero por qué razón? Pues simplemente porque de repente salimos del problema de la belleza para entrar dentro de otro problema estético. Por la razón siguiente. Imaginemos que alguien pinte a la Virgen María como una mujer bellísima, con el cuerpo de Afrodita, por ejemplo. Pues bien, vemos que en este caso uno viera sobre esta obra de arte ya no la santidad de María, sino un cuerpo de mujer espectacular. Si cuando pinto al Cristo lo represento con la figura de Brad Pitt, pues en realidad ya nadie viera sobre esta obra de arte al Cristo en su santidad, sino a un hombre increíblemente bello. Por lo que el punto muy interesante de entender es que en este caso la fealdad de la estética, o como mínimo el hecho de ya no poner al centro del arte el problema de la belleza, tal como se hacía en Grecia, es algo voluntario y es algo vinculado con el giro entre el cosmos y el mundo. Cuando pinto obras de arte bellas, pues la simple belleza de estas obras de arte de repente paraliza nuestro ojo y nos limita a ver cosas bellas. Me imagino que todos vieron alguna vez en sus vidas el Cristo de Dalí, que es un Cristo pintado desde las alturas de la cruz. Pues también todos podemos experimentar en este Cristo de Dalí que cuando miramos esta obra de arte, ¿qué es lo que vemos realmente? Pues vemos a una obra de Dalí. En realidad ya no vemos al Cristo. De la misma manera que si en su momento cubista Picasso hubiera pintado a la Virgen María, pues nadie viera sobre el lienzo a la Virgen María. Todos viéramos a un Picasso magnífico, a una obra magnífica de Picasso. Por lo que ven que lo que entendieron de repente los artistas medievales
es que la belleza, el esplendor o tal vez el exceso de belleza, paradójicamente paraliza nuestro ojo y lo limita a ver cosas simplemente bellas. De hecho, no vayamos a mentirnos. Cuando vemos una estatua de Afrodita, ¿quién experimenta realmente el hecho de estar viendo a una diosa? Pues absolutamente nadie. Todos experimentamos el hecho de estar viendo al cuerpo de una mujer increíble, de estar viendo a una obra de arte sumamente bella, pero nadie experimenta un sentimiento religioso. Así bien entendemos que la belleza ocultó probablemente durante muchos años a otra cosa a la cual quisieran llegar los artistas cristianos, que es la santidad o la divinidad. Para ser capaz de ver sobre una obra de arte a la santidad o a la divinidad, paradójicamente es necesario que mi ojo no esté captivado por un exceso de belleza sobre el lienzo o un exceso de belleza en la escultura. De ahí que muchos artistas medievales hayan intentado pintar o escultar según la lógica siguiente: menos representación, más significación. Mientras menos intento representar algo, probablemente más voy a poder significarlo. Entonces ven cómo también la ruptura entre cosmos y mundus pues tiene un impacto directamente en el campo de la estética. Y hay dos puntos más que les quiero señalar sobre esta ruptura entre el cosmos y el mundo para que podamos cerrar nuestra pequeña introducción a la segunda parte de nuestra introducción a la filosofía. Quisiera señalarles primero cómo la misma concepción del tiempo entre estas dos civilizaciones de repente cambia. La representación del tiempo y la gestión del tiempo son dos parámetros que de repente cambian radicalmente. ¿Se acuerdan que en el cosmos habíamos dicho que, por razones obvias, por razones probablemente de simple observación de los ciclos de las estaciones, del ciclo de la noche y del día, o del ciclo de la naturaleza, pues habíamos dicho que en el cosmos el tiempo siempre se representaba de manera circular, con esta idea que en última instancia todo regresa, no hay comienzo ni fin, las cosas constantemente regresan. Pues en el mundo bíblico, al contrario, desde Génesis hasta el Apocalipsis, de repente el mundo avanza, de repente el mundo progresa según la figura de la flecha. Por lo que, lejos de pensar a la reproducción, vamos de repente a poder pensar en el avance. Ya no reproducción, el círculo que constantemente regresa, sino directamente producción. Ya no vivimos en un círculo dentro del cual las cosas regresan, sino que hay un verdadero avance del tiempo. Y por decirlo claramente, ya hay un verdadero progreso. Existe algún tipo de comienzo absoluto y existe por otro lado algún tipo de fin absoluto. Verán que hoy en día solemos pensar, por culpa de las películas y de las series, pues solemos pensar el concepto de apocalipsis como un momento absolutamente horroroso, el momento de la destrucción total en la cual de repente surgirán muchísimos zombies. Pues en realidad, con los cristianos, bien sabemos que apocalipsis significa en realidad revelación y que para un creyente el apocalipsis es una buena noticia. Los cristianos, de cierta manera, deberían alegrarse de que el apocalipsis se esté acercando, por lo que es la manifestación que el tiempo avanza y que por lo tanto hemos salido del sistema circular del cosmos, y además es la señal que muy rápidamente va a venir algún tipo de revelación. Entonces ven que
Bien se imaginan que el pensar que las cosas regresan de manera circular o el pensar que las cosas avanzan hacia cierto tipo de fin, pues va a determinar dos civilizaciones radicalmente diferentes y también va a determinar, para lo que nos interesa a nosotros, dos tipos radicalmente de filósofos y también dos concepciones radicalmente diferentes de la filosofía. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la filosofía de Platón que este círculo, esta concepción circular del tiempo, tenía un impacto directo sobre el quehacer del filósofo con la idea de la reminiscencia o de la metempsicosis, es decir, con la idea de la migración de las almas o de la reencarnación? Pues bien se imaginan que en una civilización en la cual de repente ya no existe reencarnación, ya no existe migración de las almas y ya no existe el círculo entre la vida y la muerte, pues obviamente el papel de la filosofía y la figura del filósofo ya no va a poder ser exactamente la misma figura que la que hemos visto con el personaje de Sócrates. Finalmente, último punto que quiero comentarles hoy para esta pequeña introducción. Dado que el mundo está sin orden, a diferencia del cosmos, y dado que son los mismos seres humanos que van a tener como tarea tomar los valores sobrenaturales para ordenar al mundo, es decir, llevar al bien sobre el mundo de la física, pues también podemos entender que se va a dar una ruptura muy importante sobre el concepto de trabajo, puesto que en el mundo bíblico, a diferencia de lo que sucedía en el mundo griego, de repente el trabajo se va a convertir en algún tipo de valor, en algún tipo de actividad positiva. Y una vez más, fácilmente podemos entender por qué a raíz del salto entre cosmos y mundus. Cuando en Grecia no se valoraba al trabajo porque éste modificaba al orden divino del cosmos y que por lo tanto de cierta manera lo estaba dañando, pues en el mundo de repente el trabajo se convierte en algún tipo de valor, dado que modificar al mundo, a condición obviamente que sea para mejorarlo, pues es algo valorado de manera positiva. De hecho, ¿se acuerdan que uno de los dos castigos de los cuales padecen Adán y Eva al ser expulsados del jardín de Edén, pues es justamente el tener que trabajar? Con el pecado originario, de cierta manera, se ha establecido cierta ruptura con la divinidad, pues todas nuestras vidas vamos a tener que trabajar tanto sobre el mundo como sobre nosotros mismos para intentar, de cierta manera, remendar esta ruptura, remendar esta fractura. Entonces, si ven que en el mundo bíblico, puesto que no puedo dañar el orden cósmico porque no hay orden cósmico, el trabajo va a ser un valor positivo porque de cierta manera toda la vida de un cristiano va a consistir en tomar los valores que solo existen en el mundo sobrenatural e intentar traerlos en el mundo natural, intentar traerlos aquí mismo. Podemos y debemos trabajar para importar al bien dentro del mundo, para ordenar al mundo según el modelo sobrenatural del bien. Ven entonces como un pequeño concepto, el concepto de creación, que establece una exterioridad radical entre Dios y el mundo, modifica radicalmente la representación que nos hacemos del espacio que habitamos, cambiando muchos de los conceptos que sustentaban a la civilización griega. De hecho, podríamos demultiplicarlo casi al infinito para analizar estos cambios dentro de todos los campos dentro de los cuales se dan.
Pero aquí vamos a tratar únicamente dos, porque son justamente aquellos que nos interesan porque involucran de manera directa a la figura del filósofo y al quehacer de la filosofía. Por un lado, entonces, en la próxima sesión quiero hablarles del problema de la fe e intentaremos pensar qué pasa de repente en la filosofía que tanto insistió sobre la razón cuando de repente en una civilización dada parece que la fe podría eventualmente suplantar a la razón. Y el segundo punto del cual también tendremos que hablar es obviamente el problema amoroso. ¿Qué pasa de repente cuando va a surgir algún tipo de Dios que va a decir: uno de mis nombres posibles es el amor, pero ya no el amor en tanto que eros, tal como lo hemos analizado en el banquete, sino un nuevo tipo de amor, un amor en tanto que ágape? Pues bien pueden imaginarse desde ya que el contacto de la razón con la fe y la sustitución del dios ágape al dios eros, con todo lo que ya hemos dicho acerca de la filosofía, pues va a modificar radicalmente tanto la figura del filósofo como el papel de la filosofía. Entonces, a partir de este giro entre habitamos un cosmos y habitamos un mundo, vamos a ver la próxima vez que es literalmente la misma definición de la filosofía que debemos replantear. Y por lo tanto, también deberemos replantear cuál es la nueva figura del filósofo que de repente aparece en la Edad Media. Es lo que veremos dentro de 15 días. Muchas gracias por haber asistido a la sesión de hoy. Muchas gracias.